Vamos a comenzar con la primera ponente, como os he comentado. Se llama Marta Portero Tresserra. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es experta en todo el tema de gestión del estrés en el aula, en neuroeducación. Os va a poner evidencia científica de qué hace nuestro cerebro cuando nos estresamos y cómo identificamos esas señales de estrés, porque es el primer paso, identificar el estrés para luego saber que si estamos estresados tenemos que poner algún tipo de remedio para que esto no nos afecte. Creo que os va a gustar mucho la charla. Espero que seáis proactivos y que preguntéis las dudas que tengáis, y creo que ella también está abierta a que levantéis la mano o hagáis alguna pregunta, incluso interaccionará con vosotros. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. Adelante y muchas gracias, Marta, por venir. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Yo me voy a poner cerquita vuestro. Bienvenidos a todos los alumnos de Vicenç Castells. Es genial poder tener esa audiencia. César justo hablaba que hace poquito que éramos como vosotros. Bueno, poquito, quizás lo ha exagerado. Hace cuánto tiempo ya, algunos más que otros, por eso. Y bueno, espero que sea de vuestro interés conocer cómo funciona el cerebro y cómo el hecho de conocer cómo funciona el cerebro no deja de ser una forma muy interesante de conocernos mejor a nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo respondemos y, por lo tanto, cómo podemos adaptarnos mejor en un entorno. Dar las gracias a la Cátedra de Bienestar Emocional para tener la opción, ¿no?, de poder estar aquí hoy todos, y, evidentemente, a la UNED. Bueno, hoy voy a hablaros sobre cómo funciona el cerebro en situaciones de estrés y qué podemos hacer cuando se activa la respuesta de estrés si es que deseamos que no se active o se está activando demasiado. Primero quería preguntaros si alguno de vosotros ha sufrido una situación de estrés en el último mes, 2 meses, en la que ha notado que se ha estresado un poco por alguna situación. Que levante la mano si ha notado que se ha estresado por algo. Yo creo que todos, ¿no? Los que estamos aquí en el último mes no se ha activado la respuesta al estrés. Entonces, primero vamos a ver qué es el estrés. Habéis identificado que se ha activado la respuesta al estrés, pero ¿cómo podemos definir qué es el estrés? ¿El estrés es algo bueno o es algo malo? Pues mirad, el estrés, en primer lugar, es una respuesta completamente adaptativa. Eso significa que es buena para nuestra adaptación, que facilita que podamos sobrevivir y, por lo tanto, es una respuesta muy necesaria que tiene nuestro cerebro. De hecho, la tenemos desde el momento de nacer, es una respuesta innata. Y además, el estrés nos prepara para poder movilizar energía. Si os dais cuenta, cuando se activa la respuesta de estrés, podéis notar algunas sensaciones en vuestro organismo. Luego hablaremos de qué sensaciones podemos notar en nuestro cuerpo cuando se activa esta respuesta. Pero sin duda tenéis que pensar que es una respuesta que va a ayudar a que se movilice al máximo la energía de vuestro cuerpo para hacer frente a una situación del entorno. Entonces, ¿qué situaciones del entorno pueden activar la respuesta al estrés? Pues son muchas las situaciones que las activan. Pero, por ejemplo, aquí os dejo algunas características que pueden tener las situaciones para activar la respuesta de estrés. Una situación que pueda ser novedosa. El hecho de encontrarnos en una situación nueva, el cerebro ya activa esta respuesta al estrés. O todavía más la activa si es una situación que vemos como peligrosa, que puede poner en juego nuestra supervivencia, algún tipo de peligro. Pero también se activa cuando nos encontramos con un problema, con un reto que no sabemos cómo resolver. Y lo más interesante es que no se activa por el hecho de que estemos en esa situación, sino que la tenemos que percibir como estresante, como peligrosa. Eso significa que delante de la misma situación podemos tener cerebros que la interpreten como peligrosa y activar la respuesta al estrés, pero otros cerebros que no la estén interpretando como una situación estresante. Es por eso que, por ejemplo, si alguien dice, pues mira, a mí me estresa tener que hacer un examen, pues el día del examen no todos vamos a activar del mismo modo la respuesta al estrés, en función de cómo lo estemos interpretando, cómo lo estemos evaluando. Otra cosa importante es que, no sé si habéis escuchado la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. Ambas emociones activan la respuesta al estrés. Cuando tenemos miedo, se activa la respuesta al estrés, y cuando tenemos ansiedad también. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Pues mirad, cuando tenemos miedo, es cuando nos encontramos en una situación en el entorno que es real, en la que hay un peligro, alguna situación que nos
pueda parecer amenazante. Pues si ahora alguien entra aquí con una arma y nos agrede, todos vamos a sentir mucho miedo y se va a activar la respuesta al estrés porque es un peligro real, es una situación que está ocurriendo en ese momento. En cambio, la ansiedad es cuando estamos imaginando que esa situación está ocurriendo, pero no está sucediendo en el momento presente. Si tú estás en tu casa e imaginas que puede ocurrir algo que no deseas que suceda, se va a activar la respuesta al estrés y eso es cuando hablamos de ansiedad. No está sucediendo en ese momento, pero para tu cerebro es como sí que está pasando. Entonces, la respuesta al estrés se activa tanto delante de situaciones reales como cuando imaginamos o cuando anticipamos que ese peligro o esa situación que nos preocupa está sucediendo. ¿Y cómo el cerebro activa esta respuesta al estrés? Porque es el cerebro quien estará diciendo, respuesta al estrés, actívate, hay que hacer frente a un peligro, hay que hacer frente a un problema, hay que hacer frente a un reto. Pues mirad, ahora imaginaros que por vuestra pierna está subiendo este animalito de aquí. Imaginaros, cerrar los ojos si queréis, imaginaros que sutilmente, mirad y veis este estímulo. Probablemente la mayoría de nosotros vamos a percibir ese estímulo como un estímulo amenazante, posiblemente peligroso, y vamos a activar esta respuesta al estrés de forma automática, porque tenemos una estructura en nuestro cerebro que está continuamente evaluando si hay alguna amenaza en el entorno. Y esa estructura, no sé si sabéis cómo se llama. ¿Sabéis el nombre de alguna parte del cerebro? Bueno, es una estructura el cerebelo. ¿Alguna más? Pues mirad, se va a activar una estructura que se llama amígdala. La amígdala es como nuestro perro guardián. Está siempre atenta de poder detectar alguna situación peligrosa, amenazante, negativa, sorprendente, significativa, importante. De forma automática lo hace. No le tenemos que nosotros decir conscientemente que lo haga, sino que es una estructura que funciona de forma muy automática. Y la amígdala lo que va a hacer es activar toda la respuesta en nuestro cuerpo que asociamos al estrés. Y, por ejemplo, una de las hormonas que se va a liberar, que quizás os suena, es el cortisol. El cortisol es una hormona, no la única, pero es una muy importante que se libera en cantidades elevadas en función de nuestro nivel de estrés. A más intensidad de la respuesta al estrés, más cantidades de cortisol estaremos liberando en nuestro organismo. Y pasamos de lo que se llama un estado neutral, por ejemplo, ahora estáis la mayoría en ese estado, si mirásemos vuestro cuerpo, algunos más relajados que otros, y si se activa la respuesta al estrés, pasaríamos a tener una imagen similar a la que veis aquí, en la que se activa el organismo de forma muy intensa. Entonces, cuando se activa la respuesta al estrés, nuestra conducta tiende a o bien paralizarse, inhibirse, o bien activar lo que se llama la respuesta de lucha-huida. Intentará agredir, luchar, se comportará de forma más impulsiva, más agresiva, o intentará huir de esa situación, intentará marcharse de esa situación. Me gustaría que analizarais en qué situaciones habéis encontrado que os habéis quedado como bloqueados ante una situación que no habéis sabido cómo reaccionar y luego, a toro pasado, cuando llegáis a vuestra casa o en otro momento, decís, ostras, tendría que haber dicho esto, tendría que haber hecho esto, pero en ese momento te has quedado bloqueado, te has quedado paralizado. No sabías cómo responder. Eso es una situación muy habitual que nos ocurre. O cuántas situaciones respondemos de forma más impulsiva, ¿no? Gritamos, o damos un golpe en la mesa, o nos enfadamos, o directamente huimos. Ah, ¿esa persona tiene que venir ese día a la fiesta? Ah, pues yo no voy. Si viene esa persona, yo no voy. Eso es una huida. No enfrentarte a la situación que interpretas como amenazante o una situación que no tienes ganas de vivir, ¿no? Y eso es lo que llamamos las 3 conductas automáticas que tenemos ante situaciones de estrés elevadas. Que de las 3 Fs al inglés se llama el flight, el fight y el freeze, que es cuando luchamos, huimos o nos quedamos bloqueados, paralizados.
Y eso es lo que explica qué le sucede en nuestro cuerpo. Y si ahora os pido, ¿qué respuestas notáis en vuestro cuerpo cuando se activa la respuesta al estrés? ¿Quién se anima a decirme qué nota en su cuerpo cuando se activa la respuesta al estrés? Para que no sean los de primera fila, pobres, que siempre... Por aquí. No sé, que se te acelera el pulso. Sí, acércatelo más. Que se acelera el pulso. Perfecto. Se acelera la frecuencia cardíaca. ¿Alguna cosa más? Marta, pregunta a esos que están mirando hacia abajo, porque tienen el estrés a tope. Tienen la amígdala a tope. ¿Perdón? Llorar. Llorar. Pues sí, hay bastantes reacciones que se activan en nuestro organismo cuando se activa la respuesta al estrés. En distintas partes del cuerpo lo podemos notar. Podemos notar que se acelera la frecuencia cardíaca, podemos notar que se aumenta nuestra salivación, disminuye nuestra salivación, notamos la boca seca, podemos notar cómo aumenta la sudoración, podemos notar cómo aumenta la frecuencia respiratoria y podemos notar que en nuestra mente no paramos de tener algunos pensamientos que nos están haciendo analizar esa situación que nos preocupa, que nos angustia de forma muy continuada, ¿no? Son varias las sensaciones y todos tenemos las mismas. La respuesta al estrés se activa de forma muy similar entre nosotros. A todos se nos acelera la frecuencia cardíaca, a todos se nos acelera la frecuencia respiratoria, a todos nos aumenta la temperatura corporal. Tenemos las mismas sensaciones. No las activamos delante de las mismas situaciones, pero las sensaciones biológicas de nuestro cuerpo son exactamente las mismas. Y además, algo interesante para vosotros es que esta amígdala no está igual de activa durante toda la vida. Hay momentos en la vida que la amígdala está un poco más activa que en otros. Y un momento es la adolescencia. Aquí os dejo una imagen de cómo es el cerebro adolescente. Y si os fijáis, esa gráfica que veis de color rojo son las estructuras que están un poco más activas de nuestro cerebro durante este periodo madurativo de nuestra vida, que empiezan a estar más activas alrededor de los 12, 13, 14 años y que no dejan de estar tan activas hasta alrededor de los 24, 25, 26 años, hasta que pasamos a la edad adulta. Así que en la adolescencia es un momento en la vida en que es más habitual que podamos notar que se activa de forma más rápida, más sensible esta respuesta al estrés. ¿Pensáis que el estrés es bueno o malo para aprender? Esto es una pregunta que nos hemos hecho en muchas ocasiones los científicos para ver si el estrés facilita el aprendizaje o dificulta el aprendizaje. ¿O qué hace que el estrés nos ayude o nos bloquee nuestra capacidad cognitiva? Pues mirad, la respuesta es en función de la intensidad en la que se active el estrés. En esta gráfica de aquí, veis en el eje horizontal si la respuesta al estrés está poco activa o muy activa. Aquí tendríamos el nivel de estrés bajo y el nivel de estrés alto. Y en el eje vertical tenemos nuestro rendimiento en una tarea. Si lo vamos a hacer muy bien, vamos a tener un buen rendimiento o vamos a tener un rendimiento bajo. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a estar más lentos. Pues la ciencia nos dice que el mejor rendimiento lo encontramos cuando tenemos un nivel de estrés moderado. Cuando el nivel de estrés es muy bajo, nuestro rendimiento baja. Cuando el nivel de estrés aumenta, nuestro rendimiento aumenta hasta tener el nivel óptimo, que es cuando estamos activos. Necesitamos un cierto nivel de estrés para poder rendir en cualquier tarea, en cualquier deporte, en cualquier actividad. Pero cuando pasamos este nivel, cuando nuestra respuesta de estrés es excesivamente elevada, es cuando vemos una disminución en nuestro rendimiento. Así que poder saber cuál es el rendimiento óptimo tiene que ver en saber cómo está nuestra respuesta emocional, cómo está nuestra respuesta al estrés. ¿Está en la respuesta al nivel óptimo para el mejor rendimiento o estamos demasiado poco estresados o excesivamente estresados? Y poder cambiar esto, poder modificar nuestro nivel de estrés para intentar lograr el mayor rendimiento, esto es podernos autorregular. Los que habéis dicho que es malo probablemente estaréis haciendo referencia a lo que sucede cuando el estrés es muy elevado durante mucho tiempo. Es diferente que el estrés sea elevado durante
un día, 2 días, que estar con unos niveles de estrés muy elevados durante mucho tiempo, durante meses. A partir de 2 meses, 3 meses de un nivel de estrés muy elevado, podemos empezar a ver lo que se llama los efectos dañinos de lo que se conoce como el estrés crónico. Y el estrés crónico, no dejar de darle importancia, porque es el primer factor de vulnerabilidad ambiental, no genético, que nos predispone a tener más probabilidad de tener una enfermedad cerebral, un trastorno mental, una enfermedad inmunitaria, una enfermedad cardiovascular. Afecta a todo nuestro organismo. Os voy a dar aquí algunos indicativos de lo que podría ser el estrés crónico para que podáis identificar si alguna vez o en algún momento lo habéis sufrido. A nivel cognitivo, cuando la respuesta de estrés es muy intensa y elevada, empezamos a tener problemas para concentrarnos. Empezamos a tener pensamientos automáticos que no podemos parar, que nos cuesta mucho parar. A nivel emocional podemos estar más enfadados, ansiosos, irritables, violentos. Además, también puede cambiar nuestro patrón de ingesta. El estrés puede hacer que nos quedemos o bien sin hambre, con un nudo en el estómago que te cuesta tener la sensación de hambre y poder disfrutar comiendo, o al contrario, tener un exceso de hambre y comer lo que se llama en atracón. Y en atracón no de brócoli, sino el estrés te pide alimentos hipercalóricos, patatas fritas, croquetas, pizza, helados, bollería, croissants, pasteles, chocolate. Eso es lo que nos pide el cuerpo cuando hay un aumento de la respuesta de estrés que está incidiendo en nuestra hambre. También incide en el sueño. Normalmente, ¿qué pensáis? ¿Alguna vez os ha quitado el sueño el estrés? Pues es una de las consecuencias que podemos ver, el insomnio, que si es un día no pasa nada, pero cuando se convierte en algo crónico es cuando nos tiene que alertar. Y luego, en el organismo hay muchísimos efectos que se han asociado al estrés crónico. Dolores en las cervicales, mayor probabilidad de tener una infección, dolores en el pecho, cefaleas, dolores de cabeza, temblores, dolores musculares. Son muchos los efectos que se han evaluado a nivel crónico, ¿no? Mirad, esta imagen pone un poco la carne de gallina, ¿no? Porque vemos una imagen real de un cerebro. El de la izquierda es un cerebro sano, de un adulto, y el de la derecha es un cerebro de un adulto que ha tenido una situación en los últimos años de estrés crónico con muchísima intensidad. Vemos cómo hay partes del cerebro que están menos activas, que funcionan peor. Hay algunas estructuras que han perdido tejido celular, por lo que podríamos ver que hay muerte de células causadas por este exceso de respuesta biológica al estrés. Y muchas de estas estructuras están muy relacionadas con nuestra capacidad de aprender, con nuestra capacidad de razonar, con nuestra capacidad de procesar información, de responder al entorno adecuadamente. Así que hay daños a nivel cerebral. De hecho, unas investigaciones que leí hace poco hablaban de cómo el estrés crónico envejece el cuerpo, envejece tu cerebro. Pero ¿tenemos los humanos la capacidad de gestionar el estrés? ¿Tenemos control a esta respuesta automática innata que nos ayuda a sobrevivir, a responder rápidamente? ¿Podemos hacer algo? ¿O somos autómatas que vamos en piloto automático y cuando se activa la respuesta al estrés no tenemos nada que hacer? Pues sí, la respuesta es que tenemos las habilidades cognitivas que nos permiten también disminuir, modificar, regular la respuesta al estrés una vez ésta se ha activado. Y de hecho, hace ya unos años, una revista muy importante en el campo científico, que se llama Nature Neuroscience, publicaba en su primera página, ¿no?, en la portada, precisamente decía: la calidad de vida de una persona depende de su capacidad para sentir sus emociones de forma adecuada
y regularlas en función de las circunstancias que se encuentre. Cómo la habilidad de regulación emocional es el factor que más correlaciona con nuestra calidad de vida. No es el único, pero es el factor que más correlaciona en poblaciones diferentes, con niveles socioculturales diferentes, con trabajos diferentes, la capacidad que tú tengas para tener control de tu propia maquinaria, de tus propias respuestas emocionales, poder regular tu conducta de forma consciente. ¿Y esto cómo se hace? Os preguntaréis. Mirar, esta imagen es brutal porque ves el cerebro cuando está activando los circuitos de regulación, que es el que tenéis en vuestra izquierda, y el cerebro cuando está activando los circuitos de la respuesta al estrés. Son cerebros antagónicos, como contrarios. O estamos regulados o estamos activando la respuesta al estrés y vamos funcionando de forma muy automática. Entonces, estos circuitos que controlan la respuesta al estrés son circuitos especialmente que se encuentran en una parte del cerebro, que es la parte más evolucionada que tenemos los humanos, que se llama corteza prefrontal. Me gustaría que salierais de aquí acordándoos de que una estructura que controla la respuesta al estrés es la amígdala y la estructura del cerebro que puede regular la respuesta al estrés se llama corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, de hecho, no termina de madurar hasta pasada la adolescencia. Hay estudios que indican que hasta los 27, 28 años no tenemos unos circuitos maduros de esta circuitería, de esta estructura cerebral, es la que más tarda en madurar. Y en la historia de la evolución, los humanos somos quienes tenemos una corteza prefrontal más potente, más eficiente, con más neuronas, con más células. Es lo que más nos diferencia de los demás mamíferos. De hecho, ¿sabéis el nombre de nuestra especie? ¿Cómo nos llamamos como especie? Fantástico. Homo sapiens sapiens. ¿Sabéis qué significa? El humano, homo, que sabe. O sea que somos conscientes que sabemos. No solo sabemos, sino que somos conscientes que tenemos capacidades cognitivas. Y eso habla de los circuitos de la corteza prefrontal, que somos conscientes de lo que sentimos, somos conscientes de lo que hacemos, somos conscientes de lo que queremos y podemos, por lo tanto, modificar nuestra conducta. ¿Cómo podemos gestionar el estrés? Voy a daros algunos tips. A ver si alguno os sirve. Ojalá que sí. Mirad, os voy a explicar algunas propuestas que tienen una fundamentación científica que se ha visto que con la práctica favorece la activación de estos circuitos y nos podría ayudar a gestionar la respuesta al estrés. Primero, lo que tenemos que ser capaces es de identificar cómo podemos notar la respuesta al estrés. Porque si bien hemos dicho que tenemos una respuesta fisiológica muy similar, pues se acelera la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura, hemos hablado de qué sucede, cada uno de nosotros nota una parte de la respuesta del estrés más. Hay alguien que nota más el latido del corazón, hay alguien que nota más la rigidez de la musculatura, hay alguien que nota más el dolor de cabeza, hay alguien que se centra más en que la boca se le queda seca, hay alguien que nota más pues, que la frecuencia respiratoria le ha aumentado y nota un dolor en el pecho. Tenemos que identificar qué es cómo nuestro cuerpo lo manifiesta de forma más intensa y cómo lo podemos detectar mejor. Eso será uno de los principios, uno de los elementos que va a ayudar a regularnos. En segundo lugar, ¿qué situaciones concretas vemos que eso ocurre? ¿En qué situaciones de mi vida ocurre? ¿Ocurre en casa? ¿Ocurre con los amigos? ¿Ocurre cuando estoy en redes sociales? ¿Ocurre cuando estoy en la escuela? ¿En qué situaciones concretas? ¿Ocurre cuando salgo con mis amigos? ¿Ocurre cuando estoy solo? ¿Ocurre cuando alguien me está insultando? ¿Ocurre cuando me siento que la otra persona no me está comprendiendo? ¿Cuándo esto se activa más? Identificarlo y apuntarlo. Para ser conscientes cuándo eso se está sucediendo. ¿Qué más podemos hacer? Pues mirad, hay unos estudios científicos que son muy interesantes, en los que se concluye
que como tú percibes el estrés afecta a tu respuesta al estrés. ¿Qué significa eso? Mirar, ahora si hiciera un cuestionario y os preguntara, ¿con qué frase te quedas? ¿Sentir estrés mientras haces una tarea perjudica tu rendimiento? ¿O sentir estrés cuando haces una tarea mejora tu rendimiento? Si os pregunto, ¿sentir estrés daña tu salud? ¿O sentir estrés es bueno para ti? ¿Con cuál os quedáis? Pues mirar, parece que el 80% de la población tiende a pensar que el estrés es algo negativo, que te dificulta, que te bloquea, que te daña, cuando en realidad el estrés puede ser tanto positivo, adaptativo, como dañino, en función de cómo sea, ¿no? No es el 50% de la población. Y eso se llama la mentalidad al estrés. La mentalidad al estrés puede ser positiva, pensando que el estrés pues, es algo automático, humano, natural, que suceda, que se active la respuesta al estrés, que te ayuda a hacer frente a retos, a problemas, a dificultades, de hecho, te ayuda a que seas más rápido, más eficiente solucionando problemas. O si tú piensas que el estrés es algo que tienes que evitar, que es algo negativo, que es algo que te daña, pues el hecho de pensar, de interpretar el estrés como algo negativo, hace que todavía más se active la respuesta al estrés. O sea, que algo que podemos también hacer es identificar qué mentalidad al estrés tenemos e intentar percibir el estrés como algo que puede, en muchas situaciones, ser adaptativo, natural y lo podemos hasta aprovechar. Otra estrategia que podemos utilizar tiene que ver con lo que veis aquí. ¿Qué veis aquí? Lo primero que veáis. Vale. ¿Todo el mundo ha podido ver la pantalla? ¿Lo vuelvo a poner? Lo primero que vuestro cerebro perciba en esta imagen. Solo quiero saber esto. ¿Qué habéis visto? Una botella y dentro, ¿qué había? ¿Había algo en la botella o no? Dice, hombre, sí, ¿qué había? 2 personas. ¿Y qué hacían estas 2 personas? ¿Eh? Bueno, no sabemos las intríngulis porque estaba un poco diluido, pero en una posición sensual estaban, ¿no? Vale. Pero la pregunta aquí, esto lo habéis visto todos, ¿no? ¿Alguien no ha visto la persona? Los 2 cuerpos que daban a pensar que había un hombre y una mujer abrazándose. ¿Pero alguien ha visto delfines? ¡Ah! Es que hay 11 delfines. Vuestro cerebro todavía no los ha percibido, pero si os fijáis, están. Esa mente sucia. Que no ve los delfines. Sí, sí. Ahora ya empezáis a ver los delfines, ¿vale? Me quedo más tranquila. ¿Hay alguien que todavía no ve delfines? ¿Todavía no? Que me lo llevaré a Barcelona para investigar su cerebro. ¿Quieres venir a Barcelona cuando quieras? Estáis invitadísimos. Bueno, pero ¿qué podemos concluir? Vuestro cerebro primero ha visto la pareja, no ha visto nada más, excepto alguna persona que ya ha visto los delfines, pero la mayoría no. De hecho, me parecéis una muestra fantástica, porque la investigación científica nos dice que el 90% de la población lo primero que ve son la pareja y solo un 5 o 10% de entrada ve estos delfines. Pero en función de la población, cuidado. Cuando esta pregunta se les pone esta imagen a niños de 4 o 5 años, lo primero que ven son los delfines. ¿Por qué será? Bueno, pues os voy a decir por qué. Porque nuestro cerebro percibe la realidad de forma subjetiva, y aquí hay las dos cosas, ¿eh? Hay tanto la pareja como los delfines. ¿Por qué el 90-95% solo ha visto a la pareja y se ha quedado sin ver los delfines? Pues porque el cerebro percibe en base a nuestra experiencia previa, en base a nuestros deseos, en base a nuestros recuerdos, en base a lo que queremos.
Vaya, que no queréis bañaros con delfines ni jugar con delfines. Eso significa que, ¿verdad que habéis podido, ahora cuando os lo he explicado, habéis podido percibir las dos cosas? Y ahora veis tanto la pareja como los delfines. Podemos ver que nuestro cerebro puede evaluar lo que vive de formas diferentes. Lo podemos evaluar de una forma o lo podemos evaluar de otra forma. Pues esto se llama cómo la reevaluación nos puede ayudar a disminuir el estrés. Fijaros, os pongo un caso real de un chico de vuestra edad. Carlos obtuvo una mala nota en el examen de mates y está muy enfadado, ¿vale? ¿Alguien se puede identificar? Espero que no y que todos tengáis excelentes en matemáticas, pero Carlos estudió mucho y considera que los resultados del examen no fueron justos. La profe le dice, vamos a hablar. Carlos no quiere hablar con ella. Es evidente que le tiene manía y que no puede hacer nada para aprobar esa asignatura. No quiere ni perder el tiempo en hablar con esta profe que le tiene una manía y que ya ve que su final es único. El hecho de haber suspendido un examen de mates se puede interpretar así, se puede evaluar así. Pero también Carlos puede decir, bueno, pues he tenido una mala nota en matemáticas, la situación es la misma, pero tengo ganas de reunirme con la profesora, tengo ganas de saber qué he hecho mal, tengo ganas de ver dónde me he equivocado y qué puedo hacer para aprobar el siguiente examen. La misma situación la podemos evaluar de formas diferentes. Muchas veces estamos evaluando las situaciones de una forma que hacen que aumente mucho más la respuesta al estrés, como es la primera, y lo podemos evaluar de una forma que no aumente tanto la respuesta al estrés. ¿Qué más podemos hacer? Pues mirad, hay estrategias específicas que lo que hacen es intentar que nuestra amígdala disminuya su activación. Hay estrategias que ayudan a que nuestro cuerpo active lo que se llama la respuesta fisiológica de relajación, que es contraria a la del estrés. Hay muchas estrategias, una de ellas es la respiración diafragmática. Se ha visto que si nuestra respiración es diafragmática, abdominal, eso ayuda a disminuir la respuesta al estrés. Y es algo que también podemos hacer cuando veamos que nuestra respuesta al estrés es demasiado elevada. Aquí os enseño una imagen. El cerebro de la izquierda está activando la respuesta al estrés. Esto es la amígdala, que está muy activa. Y cómo el de la derecha, mientras está viviendo una situación de estrés y está utilizando la respiración abdominal, disminuye la activación de la amígdala, como una estrategia que puede facilitar este control. Ya voy terminando, pero no quería marcharme sin hablaros de la importancia que tiene nuestro estilo de vida en la respuesta al estrés, en lo que hacemos en nuestro día a día. Os voy a hablar algunos ejemplos de cómo nuestro estilo de vida afecta la respuesta al estrés. El primero es el sueño. Se ha visto que dormir menos de lo que el cuerpo necesita tiene como consecuencia que aumente más nuestra respuesta al estrés durante el día. Y hay unas horas que se recomienda dormir en función de la edad que tengamos. Aquí tenéis la tabla. De forma más o menos habitual, evidentemente no excepcional. Entonces, si de forma habitual tenemos un patrón de sueño menor de lo que nuestro organismo necesita, esto es un factor que puede activar la respuesta al estrés. Y de hecho, un factor que se ha asociado mucho a una peor calidad en el sueño es la exposición a pantallas, sobre todo del móvil o de la tablet que estén muy cerca de la retina, los 30 minutos, 45 minutos antes de ir a dormir. Cómo eso puede cambiar nuestro patrón circadiano del sueño. Otro factor de nuestro estilo de vida que también podemos dejar de hacer o hacer con cierta consciencia es la cantidad de azúcar que comemos. El azúcar es un psicoestimulante que activa nuestra respuesta al estrés. Entonces, si continuamente estamos consumiendo bebidas
azucaradas y refrescos y demás, pero de forma diaria, eso es que sepamos que activa la respuesta al estrés de forma continuada. Algo que se ha visto que puede facilitar que disminuya la respuesta al estrés es que justo cuando se activa mucho la respuesta al estrés de una persona, una cosa que puede hacer para ayudarle a disminuir es hacer ejercicio físico aeróbico. Significa correr, saltar en bicicleta, bailar, algo que active ese organismo. Así que hacer ejercicio físico justo después de haber activado la respuesta al estrés ayuda a regular de forma más rápida nuestro cuerpo. Así que si notáis que estáis más estresados en algunos días, que sepáis que ir a caminar, ir a correr, ir en bicicleta, hacer deporte, os va a ayudar a disminuir esa respuesta al estrés. Este estudio se ha publicado hace muy poco, en el 2022, en una revista muy importante en el campo de la neurociencia, y ha demostrado cómo solamente un paseo de 1 hora en un entorno verde, en un entorno natural, en la naturaleza, disminuye la activación de la amígdala de forma muy significativa y activa los circuitos de la corteza prefrontal. Pasear en un parque como el que veis en la imagen. Y cómo eso tiene un impacto directo en nuestro cerebro. Estar en contacto con la natura de forma semanal, de forma habitual, es algo que nos protege, nos ayuda a encontrarnos mejor de estado de ánimo. Y, vinculado con lo que vais a hablar en un ratito, el estrés también nos hace más vulnerables a tener una conducta adictiva. Porque cuando estamos estresados, una cosa que nos quita el estrés muy a corto plazo es algo que nos proporcione mucho placer, mucha recompensa. Por eso tendemos a comer algo azucarado que activa los circuitos del placer, o alguna conducta adictiva como fumar, beber, jugar a videojuegos, estar en internet, cosas que nos activen la recompensa, el placer. Y hay un círculo vicioso que es: estoy estresado, hago conductas que me pueden generar una adicción, y la adicción hace que esté mucho más estresado, por lo que vuelva a repetir esas conductas. Y ya por último, el tener personas a nuestro alrededor con quien establezcamos un vínculo afectivo, una situación de confianza donde poder hablar, donde poder expresarnos, donde poder sentirnos acompañados, tener espacios en los que nos sentimos con soporte social, tener un apego. Mirad, esta imagen es de una madre con su recién nacido que acaba de nacer. Y justo al momento de nacer les hacen una resonancia magnética funcional para ver su cerebro, sus cerebros. Y hay estructuras que se activan a la vez, simultáneamente, las que están detrás del vínculo afectivo. Los humanos somos seres sociales por naturaleza. En el momento de nacer necesitamos establecer un vínculo afectivo con otro adulto que nos quiera para sobrevivir, porque si no, no podríamos sobrevivir. Pero esa necesidad de vínculo afectivo la seguimos teniendo a lo largo de toda la vida. Y eso nos protege y hace que una misma situación de estrés, vivirla solos o vivirlo acompañados, disminuye el riesgo de los daños asociados a la respuesta de estrés que os he explicado. Así que no dudéis siempre de ver en vuestro alrededor quién tenéis, qué relaciones sociales que os acompañan, con quién estar tranquilos, con quién expresar cómo nos sentimos, con quién abriros, y el valor que tiene esto para nuestro cerebro. Y ahora sí ya termino hablando de algunas herramientas para que todo esto se pueda también trabajar en la escuela, que todo lo que tiene que ver con la autorregulación se pueda trabajar en el entorno escolar. Y aquí os dejo algunas herramientas. En primer lugar, os dejo un curso gratuito que podéis hacer sobre el estrés y la regulación, donde se desarrolla muchísimo todo lo que os acabo de explicar. Tenéis aquí el código QR para poder acceder, solo tenéis que registraros y entraréis al curso directamente con actividades, vídeos, artículos, para poder desarrollar mucho de lo que hemos hablado. Es un curso especial, especialmente creado para jóvenes, para adolescentes como vosotros, para estudiantes universitarios, así que aquí lo tenéis. También hay herramientas para docentes. Estas son herramientas para que puedan utilizar los profesores y las profesoras en el aula. La Classmood es una herramienta que permite evaluar el estado de ánimo del alumno en un momento dado. Es como un termómetro
Ahora pues podría yo saber vuestro estado de ánimo en momento real y ver si estáis en el nivel óptimo para aprender o no. Si os acordáis, el nivel óptimo es estar activos, pero no en exceso, pero tampoco en defecto. Y eso me puede ayudar a tomar decisiones a nivel metodológico, como docente, de activar a los alumnos o están excesivamente activos. También en este canal de YouTube tenéis vídeos para hacer actividades o algunos ejercicios de relajación que os he comentado antes. Y sin duda, siendo además esta semana la Semana de la Salud Mental, tener muy presente que si la respuesta de estrés es muy elevada, con una intensidad muy importante que nos dificulta nuestra calidad de vida, pues siempre acudir a un profesional de la salud para que nos pueda dar herramientas y poder intervenir. Ahora sí, me queda daros las gracias. Espero que la charla haya sido útil. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor que se sienta a gusto para hacerlo. ¿Se escucha? Sí. Vale. Queríamos decir que nosotros en nuestra clase de música también practicamos el estrés y el mindfulness a saber gestionarlo y a respirar con la parte abdominal. ¿En las clases de música? Sí. Súper bien. ¿Os gusta hacerlo? Oye, muchas gracias por tu comentario. La música, además, es algo que también puede ayudar a relajarnos. De hecho, hay una relación importante entre la música y nuestro estado de ánimo. Pero que en clase hagáis ejercicios de respiración diafragmática para practicarlo es muy interesante que lo practiquéis, porque si uno no lo ha practicado nunca y un día tiene mucha ansiedad, un ataque de ansiedad, o se encuentra con mucha tensión, en ese momento es difícil ponerlo en práctica si no has aprendido la técnica anteriormente. Así que algo que parece que nos puede ayudar es practicar de forma más o menos regular lo que es la respiración diafragmática y tener esa herramienta cuando la necesitemos. De hecho, si miráis, si a vuestro alrededor tenéis algún bebé o algún niño pequeño y miráis cómo respira, vais a ver que respira solo moviendo la parte abdominal. El pecho prácticamente ni lo mueve. Eso es la respiración abdominal, la respiración diafragmática. No es que tengamos que aprender, ya nacemos con ese aprendizaje, lo que pasa es que lo tenemos que reaprender porque se nos olvida, porque vivimos en un entorno con mucha estimulación. Vivimos en un entorno que se considera sobreestimulado para nuestro cerebro, para cómo nuestro cerebro está preparado. Entonces, el tener que estar haciendo frente continuamente a estímulos que vamos recibiendo hace que nuestra respuesta al estrés se vaya activando cuando estamos despiertos todo el rato. Y solamente podemos disminuirla en muchos casos, en muchas personas, cuando dormimos. Pero a veces esto no es suficiente. Entonces, encontrar momentos durante el día en el que estemos despiertos, pero respirando adecuadamente, puede ayudar a evitar que la respuesta al estrés esté demasiado activa. Así que os recomiendo mucho que practiquéis, como bien hacéis en música, esta y otras estrategias que hemos comentado. Que ¿cómo puedes llegar a ese punto medio de estrés en el cual pues tienes mejor rendimiento y mantenerlo? Mira, esto es una pregunta muy interesante, y es que el hecho de identificar esta respuesta al estrés nos ayuda a saber pues a cuánto estamos del 1 al 10, ¿no? ¿Cómo estás de activo? ¿Cómo te notas pues
las distintas estructuras de nuestro cuerpo que podemos notar que se activan ante la respuesta al estrés, que sería la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la velocidad en la que procesas información, la temperatura corporal. Entonces, para un rendimiento óptimo, necesitamos ver que hay esa activación, que estamos despiertos, que estamos motivados, que estamos activos, que estamos implicados en la tarea que estemos haciendo, que notemos cierta tensión en nuestro organismo, en nuestra mente. Esto es un nivel óptimo. A la que veamos que esa tensión se convierte en dificultad, que nos cuesta más concentrarnos, que nos encontramos cansados, que nos encontramos un poco ansiosos, hasta que podemos notar alguna temblor en el cuerpo, algún dolor en la musculatura, pues eso significa que este nivel de la respuesta al estrés es demasiado y tenemos que parar, hacer otra tarea, escuchar música, descansar, para que baje un poco el tono de estrés, sobre todo si queremos rendir. En los deportistas de élite se entrena mucho con herramientas de biofeedback, en la que tú puedes... Herramientas de biofeedback es, por ejemplo, si ahora todos tuviéramos aquí un sensor que nos midiera nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura corporal, para ver todas esas respuestas fisiológicas, cómo estás, ¿no? Y cómo ves que tú solo te las puedes regular para que no esté en exceso tu frecuencia cardíaca, pero tampoco estés excesivamente relajado, para rendir, para el nivel óptimo. Y así aprendes a encontrar ese nivel basal óptimo que cada uno pues tiene que identificar cuál es el suyo y que ve que no está ni pasado de vueltas ni excesivamente cansado, dormido, aburrido, apático, sin ganas, desinteresado, como que todo se hace pesado. Esto es un indicador que estás demasiado poco activo para una tarea de aprendizaje. Pues en la escuela, ¿no? O aquí, hoy. Si estáis cansados, dormidos, vais a tener menos atención y vais a recordar menos muchas de las cosas que estamos hablando. Necesitáis un cierto nivel de estrés para poder aprender. Necesitas estar activo, despierto, implicado, que te interesa. Y a veces ocurre porque lo que sucede es interesante, pero a veces tenemos que forzar un poco y de buscar esa activación. Y, por ejemplo, se sabe que si hace mucho rato que no nos movemos, eso va bajando nuestro nivel de activación. Entonces, estar sentados en una silla por mucho rato, aunque tú quieras, eso va bajando tu nivel de estrés, va bajando, haciendo que sea demasiado bajo para aprender. Por eso es tan importante que entre clases pues, os levantéis de la silla, os podáis mover. Durante el recreo, durante los breaks, que podáis estar en movimiento. Sin querer decir nombres de marcas, seguramente muchos de vosotros tenéis algún tipo de reloj, pulsera, que os dice cuál es la frecuencia cardíaca que tenéis, cuál es la temperatura corporal o cuál es la conductancia de la piel, depende de distintos tipos, y podríais registrar en qué situaciones habéis tenido un pico de frecuencia cardíaca o cuando tenéis diferencias en la conductancia de la piel. Eso os podría ayudar a hacer ese biofeedback, si queréis regular cómo está siendo vuestra respuesta ante situaciones de un examen o de una situación incómoda con algún compañero o con algún familiar o con quien sea, ¿no? Hay herramientas, pero escuchar vuestro propio cuerpo es una de las primeras, que no hace falta tener ninguna pulsera. Entender qué es lo que os estresa y cómo se manifiesta en vuestro cuerpo es una de las claves. Y esto no os vale solo para ahora, o sea, os va a valer toda la vida. Si aprendéis esto y lo identificáis, estáis dando el primer paso para empezar a aprender a gestionar las emociones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.